Bé, bona vesprada a totes i a tots, amics, amigues, companys i companyes de la nau. Moltíssimes gràcies per estar ací, pel suport, per la vostra presència en aquesta activitat de comunicació de la ciència. És una alegria reunir-nos ací amb totes les precaucions que hem pres en aquesta activitat organitzada conjuntament per l'Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Mètode, que és la revista de difusió de la ciència editada per la Universitat de València. La conferència d'avui, a càrrec d'Ester Samper, reprèn el cicle Parlem de ciència, que vam iniciar i vam haver d'aturar precisament per la pandèmia. La pandèmia ens ha canviat la vida, quin dubte hi ha d'això. Al llarg de l'any passat vam haver d'acostumar-nos al confinament, a les mascaretes, a la distància social. Després van aparèixer les vacunes, que és una eina molt important que ens ha ajudat a contindre la pandèmia. Els mitjans de comunicació hem intentat informar i anar al ritme que ens demanava la pandèmia, cosa que ha estat difícil. En Mètode hem donat veu a les persones que pensàvem que podien contribuir a millorar la comprensió de la pandèmia, entre elles Ester Samper, perquè hi havia i hi ha una demanda d'informació sobre tot el que ens està passant, sobre tota aquesta crisi sanitària. Els periodistes també han treballat molt per intentar contextualitzar tota la informació que ens arribava i veure quina estava basada en l'evidència i quina no. Segur que a totes les persones que estem ací ens han arribat moltíssimes informacions a través de les xarxes socials, a través del WhatsApp, de moltes qüestions de teories conspiranoiques, d'enganys, desinformacions. I això és un problema. Ja ho era abans de la pandèmia, però la pandèmia ho ha deixat molt més en evidència. Una prova d'això és que fan molt de mal, poden costar fins i tot vides, com malauradament hem comprovat. L'interès i la importància que té el tema es veu en que moltes institucions i organismes estan posant en marxa espais o iniciatives per a intentar lluitar contra aquesta desinformació. També la prova és l'interès que desperten totes aquestes xerrades i conferències, activitats al voltant de la desinformació de la pandèmia. Jo, de tota manera, no me vull allargar més perquè el que volem és escoltar a Ester Samper. Vaig a presentar-vos-la, encara que molts la coneixeu, perquè és molt activa en xarxes socials, en conferències, fent divulgació. Ester Samper és metgessa, es va llicenciar en Medicina precisament ací a la Universitat de València. Després va fer un màster en Biotecnologia Biomèdica i va començar a investigar al Centre d'Investigació Príncep Felip. Les retallades pressupostàries van fer que haguera de buscar una nova via fora del seu lloc on treballava, cosa que és prou habitual en ciència. Va anar amb una beca contracte Marie Curie a l'Escola Superior de Medicina de Hannover, Alemanya, i allí es va doctorar en enginyeria tissular cardiovascular. Va arribar un moment, però, que va haver de decidir què feia, si es quedava allí o tornava. I va decidir fer un triple salt mortal i tornar i provar amb la comunicació sanitària. Ella ja feia un temps que duia un blog, MedTempus, dedicat a la informació sobre salut. I li van oferir també la possibilitat de portar en el país un blog que es deia La doctora Xora, que precisament jo li comentava que ahir és on la vaig conèixer. Jo vaig començar a llegir aquella doctora Xora del blog del País. Actualment escriu al diario.es, Hipertextual, Investigació i Ciència i molts altres mitjans de comunicació, entre ells Mètode, quan podem també contactar, o sigui, agafar la seva col·laboració. Participa en nombroses activitats de divulgació científica
I és autora també d'un llibre que recomane molt, si no l'heu llegit, que es diu Si escuece cura, 50 malas prácticas de salud al descubierto, que va editar Ediciones Cálamo fa un parell d'anys i que desmunta molts dels mites sobre salut. Esther Samper, benvinguda, bienvenida, y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Lucía, por la presentación y muchas gracias a todos por venir este jueves para hablar de nuevo sobre la pandemia, que afortunadamente ya nos está dando un respiro y nos permite hacer actividades de este tipo y volver poco a poco a la normalidad. Voy a poner ahora la presentación. Bueno, seguro que todos vosotros habéis recibido más o menos bulos de una manera u otra en estos casi 2 años de pandemia. Había que vivir en una isla desierta, incomunicada totalmente del mundo, para no recibir un bulo sobre el coronavirus. Ha sido un fenómeno muy potente en esta crisis sanitaria y ha habido muchas investigaciones, muchos enfoques para combatirlos, y en esta presentación básicamente vamos a analizar los bulos, en qué han consistido, de dónde vienen, cómo se han creado y cómo se pueden combatir. La OMS tuvo muy claro desde el principio que los bulos eran un peligro real en esta crisis sanitaria, no era solo por el coronavirus. De hecho, el director de la OMS, Tedros Adhanom, ya dijo al principio, a mediados de febrero de 2020, que no solo estamos luchando contra una epidemia, estamos luchando contra una infodemia. Las noticias falsas se difunden más rápidamente y más fácilmente que este virus y son igual de peligrosas. Y como hemos visto a lo largo de la pandemia, efectivamente así ha sido. Los bulos se han expandido muchísimo, han provocado enfermedades y muertes en personas y realmente han sido un fenómeno que no había que despreciar o minusvalorar en ningún momento. ¿Y a qué nos referimos con infodemia? Esta palabra, que realmente era una recién llegada, no tiene muchos años, se ha convertido en un término muy utilizado en esta pandemia y básicamente consiste en un exceso de información acerca de un tema, mucha de la cual son bulos o rumores que dificultan que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo necesitan. Y esto es un grave problema cuando realmente estamos en una crisis sanitaria cuya actuación colectiva, grupal, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo para las personas más vulnerables. Cuando las personas están desorientadas, confundidas, porque reciben mucha información errónea o falsa, es más complicado que confíen en las autoridades sanitarias y también es más complicado que reconozcan cuál es la información verídica y real. Y en ese sentido hemos visto muchos ejemplos que comentaré a continuación que han complicado una actuación correcta en la pandemia a nivel colectivo. Como digo, infodemia es una palabra recién llegada. De hecho, la creó David Rothkopf en 2003, un periodista que creó este neologismo, pero que realmente con la pandemia de coronavirus ha sido un término que se ha asentado y que se ha empleado a nivel internacional muchísimo. ¿Y de dónde partíamos antes de esta crisis sanitaria global? Realmente el panorama informativo específicamente sobre la salud ya era bastante malo, en el sentido de que ya en Internet había muchos contenidos de salud, la gente utilizaba Internet muchísimo para informarse, pero el problema es que Internet es un arma sanitaria de doble filo, porque en cualquier búsqueda puedes encontrar información totalmente fiable y verídica, junto con información totalmente falsa, tendenciosa o también con estafas sanitarias. Entonces, realmente
Internet puede ser muy útil o muy peligrosa según la información previa a los criterios de búsqueda de cada persona. Partiendo de ahí, pues las redes sociales complican aún más esta situación de Internet. Y es que la mayoría de fake news, de noticias falsas que se difunden en las redes, son sobre temas de salud. Y de hecho, pues hay muchas investigaciones en ese sentido que han analizado pues, cómo se transmiten estos contenidos. Y, por ejemplo, en Twitter, pues las noticias falsas se difunden mucho más rápido que las reales, hasta un 70% más. En Facebook, hace unos años, de los 10 artículos de salud que más se compartían en la red, pues 7 eran engañosos o tenían alguna información falsa. Y en 2016, más de la mitad de los artículos con cáncer subtitulares pues, fueron totalmente desacreditados por médicos u otros profesionales sanitarios porque eso, no tenían ninguna base o tenían algún contenido falso. Y en realidad, a ver, no tenemos que olvidar que bulos, mentiras de salud, ha existido siempre. Si rebuscamos un poco en la historia, podemos encontrar que fenómenos que han pasado en esta pandemia han ocurrido en pandemias anteriores, como por ejemplo la mal llamada gripe española. Por ejemplo, muchas personas exageraban pues, los peligros de las mascarillas, demonizaban las vacunas. Realmente hay pocas cosas nuevas en esta pandemia porque muchas cosas suceden cíclicamente y los bulos también. Lo que ha cambiado en esta pandemia es que con las redes sociales, con Internet, con este mundo tan comunicado, es la velocidad con la que se difunden los bulos. Pues antes los bulos se difundían pues, de persona a persona o a un grupo pequeño de personas y ahora con las redes sociales es posible difundir bulos a cientos, miles o millones de personas en cuestión de minutos o de horas. En ese sentido, pues, lo que hace Internet es acelerar esa difusión de los bulos con muy poco o casi ningún control. Y claro, ahora con la pandemia, el foco mediático pasa a ser un tema sanitario. Las redes sociales pues, están llenas de noticias verídicas o falsas sobre el coronavirus, muchísima atención mediática. Y eso lleva a multitud de contenidos de salud que pueden ser ciertos o falsos y lo que, como he dicho anteriormente, esto puede generar confusión, desorientación, muchas veces un exceso de información lleva a saturación y que la gente desconecte del panorama informativo. Muchas veces, aunque tengamos información fiable, si es en exceso también puede ser perjudicial. Y lo que hemos tenido pues, es un aluvión de contenidos de salud por todos los lados, no solo redes sociales e Internet, también en los medios de comunicación, que a mucha gente le llevaba directamente a la saturación. Las redes sociales pues, han sido protagonistas indiscutibles en la difusión de bulos, como digo. Al principio de la pandemia, en pleno confinamiento, ya se hicieron varios estudios y se vio que 9 de cada 10 bulos de la COVID-19 se difundían por las redes sociales. Y vamos, lo que digo, que estas redes sociales han hecho un movimiento totalmente expansivo de los bulos. Aquí hay más detalles de dicho estudio. Vieron que la mayoría de bulos eran sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y la salud, aunque también había un poco en menor medida cuestiones políticas y de gobierno. Y ya después, en un 34%, eran bulos relacionados con otros temas. Y en ese sentido, pues esta desinformación ocurría principalmente a nivel nacional, en menor porcentaje sí que había bulos que ocurría a nivel local, y también un poco a nivel internacional, pero vamos, la mayoría de bulos era a nivel nacional. Y una cosa que ha quedado muy clara y que han mostrado diferentes investigaciones es que el rey difusor de los bulos de las redes sociales es WhatsApp.
En este estudio identificaron que, pues eso, que casi el 70% de los españoles había recibido bulos por esta red social, lo cual no es una sorpresa si sabemos cómo funciona pues WhatsApp, que tiene poco o ningún control sobre los contenidos y la gente tiende a reenviar la información en cadena que les llega pues, a sus contactos o a los grupos. De hecho, en el 7 de abril de 2020, WhatsApp era plenamente consciente que se estaba utilizando su red social para difundir un montón de bulos y entonces tomó medidas drásticas y lo que hizo fue limitar el reenvío de información para así poner freno a los bulos. Irónicamente, esto a su vez llevó a nuevos bulos porque se difundió mucho que esta medida era un acto de censura del gobierno para limitar la información, pero en realidad fue una decisión de WhatsApp cuando vio que se estaban viralizando contenidos falsos pues, a una velocidad exageradísima. Claro, en abril era pues, un momento muy crítico en España con la pandemia y WhatsApp pues, estaba ardiendo con noticias falsas y tomaron esa medida drástica para limitar los bulos. ¿Y por qué los bulos se difunden también mucho más que las noticias reales? En realidad porque están muy bien diseñados. Muchas veces, pues, desde un lado visual, están muy cuidados, entran muy bien por los ojos, normalmente tienen mensajes impactantes o si no, pues son llamativos o muy claros, tienen mensajes sencillos y muchas veces resultan interesantes. Y además hay un punto clave en esta historia y es que estos bulos muchas veces despiertan emociones en la audiencia. Pueden generar miedo, frustración, esperanza, curiosidad, indignación. Y si algo sabemos muy bien los que nos dedicamos a la comunicación sanitaria es que si algo despierta emoción en la audiencia, va a generar una mayor interacción por parte de los lectores y normalmente una mayor respuesta en el sentido de que compartan más esa información. ¿Y cuántos bulos se han difundido a lo largo de esta pandemia solo sobre cuestiones sanitarias? Realmente pues, es muy complicado identificar todos ellos porque han sido una cantidad enorme. Maldita ha estado pues, muy centrada en identificar muchísimos bulos y ellos a fecha del 1 de octubre de 2021 identificaron casi 1.200 mentiras, alertas falsas o desinformación relacionada con el coronavirus. Muy probablemente sean muchos más, pero esto da una idea de la magnitud de los bulos que se han compartido solo en España, porque a nivel internacional probablemente sean muchos más y sean miles de bulos lo que se han difundido con esta pandemia. Y al igual que ha pasado con el coronavirus, que ha ido mutando, generando variantes y provocando olas a lo largo del mundo, con los bulos ha pasado una cosa bastante similar, que es decir, han ido cambiando con el paso del tiempo, generando variantes y ha habido como oleadas a lo largo también de la pandemia. La primera oleada pues, fue cuando el coronavirus empezó a extenderse por el mundo, llegaron los confinamientos y entonces los bulos que destacaban eran en muchos casos recomendaciones sobre cómo tratar o prevenir la COVID-19. Y ahí encontrábamos pues, un poquito de todo, remedios naturales como pues, líquidos calientes, té, limón, gárgaras o tomar ajo. O también pues, tratamientos de origen sintético como el Listerine, el paracetamol, la hidroxicloroquina o la cloroquina, pues han sido bulos muy difundidos. También en aquella época se comentaba mucho el supuesto origen del coronavirus, salía mucha información errónea sobre si era un arma biológica y se había creado en un laboratorio. Y también aparecían muchas noticias falsas sobre casos de saturación hospitalaria o casos de COVID-19 en lugares donde realmente no se producía tal situación.
Más tarde, cuando ya el uso de mascarillas se fue ampliando en muchos países, entonces llegó la oleada de bulos de mascarillas. Y ahí pues vimos otra vez de todo, desde que si con las mascarillas te podías asfixiar, si había gusanos en las mascarillas o microchips, bueno, un poco de todo. O sea, de las mascarillas se ha dicho, vamos, casi de todo. Y ya claro, con la comercialización de las vacunas, eso fue ya una cosa bastante exagerada, porque de las vacunas se ha dicho también prácticamente todo, que si pueden provocar infertilidad, cáncer, numerosas enfermedades, que si no son efectivas contra el coronavirus. Ahí también pues lo seguimos recibiendo todavía muchos bulos sobre las vacunas, que si nos vamos a morir en X meses. Es como la fin del mundo, que siempre dicen que la fin del mundo va a llegar en tal fecha, y cuando no ocurre posponen la fecha. Pues con la fecha de muerte de los vacunados pasa una cosa parecida. Van posponiendo la fecha de muerte para todos los que hemos sido vacunados. ¿Y por qué se crean estos bulos y estas noticias falsas? Pues en realidad depende de cada caso. En muchas ocasiones se busca el beneficio económico. Hay personas, sobre todo en el mundo de las pseudoterapias, que buscan ganar notoriedad o promocionar sus terapias, y lo que hacen es pues, aparecer mucho en los medios diciendo barbaridades sanitarias para llegar a más potenciales pacientes. En otros casos pues puede ser simplemente por cuestiones políticas, desestabilizar a gobiernos o perjudicar a empresas concretas. Y también están pues simplemente los gamberros que quieren pues sembrar el caos y ver el mundo arder, como decía en la película de Batman. Y simplemente pues difunden noticias falsas pues para complicar aún el mundo. En Estados Unidos hicieron un estudio muy potente analizando muchísimas noticias de salud, y vieron que casi toda la desinformación de las vacunas venía de una docena de personas. Y entre esa docena de personas, Joseph Mercola era el número 1 en difundir bulos, porque le siguen millones de personas. Entonces, cada vez que esta persona, que por cierto practica pseudoterapias, medicina natural, pues tuvo mucha visibilidad con la pandemia y consiguió incrementar mucho sus ganancias debido a la visibilidad que tuvo a la pandemia y a las noticias falsas que difundía sobre las vacunas. Él, por un lado, criticaba las vacunas y sembraba el miedo sobre ellas, y por el otro pues recomendaba sus productos naturales como tratamiento para la COVID-19, por lo cual para él sembrar el caos y difundir bulos era un negocio totalmente redondo. Y como digo, pues eso, en Estados Unidos solo una docena de influencers pues ha sido responsable del 65% de la desinformación sobre las vacunas. En Facebook esto es muchísimo, y tenemos que tener en cuenta que estas personas pues en total casi tienen 60 millones de seguidores. Claro, la capacidad que tienen para difundir cualquier información falsa pues es muy grande, y muchos de ellos tienen intereses creados en difundir información errónea pues para ganar protagonismo y vender sus productos. Y aquí no solo encontramos pues médicos que practican pseudoterapias, también encontramos blogueros de salud o fanáticos religiosos. ¿Y por qué? Bueno, muchas de estas informaciones falsas están asociadas a conspiraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy peculiar que 1 de cada 5 estadounidenses piensan que las vacunas tienen microchips cuya función es hacer una vigilancia y un rastreo de sus habitantes. Aquí pues ese pensamiento es muy minoritario, pero en Estados Unidos está muy implantado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay gente que cree en las teorías de la conspiración? Pues hay diversos estudios psicológicos sobre esto, y en realidad se ha visto que las personas que tienen un perfil que
que tienden a creer en conspiraciones, muchas veces sienten que no tienen control, que están en una posición pues, de desventaja, pueden estar en minorías oprimidas o simplemente que su partido político no ganó en las elecciones. Y entonces, creyendo una conspiración, por un lado pueden sentirse especiales, pensar que tienen acceso a una información pues muy restringida que la mayoría no conoce, y eso les da como un poder, una sensación de control que les evade un poco de su situación en desventaja. Y el periodista Walter Lippmann explicaba muy bien esto de las teorías de conspiración, que me encanta su frase, por cierto, que es: buscamos en las teorías de la conspiración lo mismo que un borracho busca en una farola, más que iluminación, apoyo. Y eso es realmente, muchas de las personas que creen en las teorías de la conspiración realmente necesitan un apoyo, ya sea desde un punto de vista psicológico como también desde un punto de vista de la incertidumbre. Y es que en pandemia hay muchos miedos y la gente lo que le gusta es tener certezas. Por ejemplo, mucha gente no asume que todavía no sepamos muy bien de dónde se originó el coronavirus, y en lugar de explicarlo de forma que pues, surgió de alguna especie animal y el coronavirus de un salto de esta a los humanos, pues hay gente que prefiere pensar en explicaciones muy improbables, extremadamente improbables, como que es un arma biológica, porque eso les genera una sensación de certeza y también de poder, de sentirse que saben algo que la mayoría de personas no saben. Y hay un aspecto de la pandemia que ha complicado todavía más el tema de los bulos, y es que se ha hecho ciencia, bueno, se ha transmitido la ciencia en vivo y en directo en la pandemia. Y eso es muy complicado porque la ciencia no es un dogma, no es inamovible, sino que se corrige continuamente conforme van saliendo nuevas pruebas científicas. Esto, que es lo cotidiano en la ciencia, no es algo que se suele ver de cara al público general, pero en la pandemia lo hemos visto el minuto y el resultado de las publicaciones científicas. Entonces hemos visto que mientras unos estudios decían una cosa, otros decían otra, y claro, eso a la gente que no sabe bien cómo funciona la ciencia le confunde muchísimo y puede generar desconfianza. Y el problema es que esto también lo hemos visto entre periodistas, en medios de comunicación, que se han hecho eco de muchos estudios que eran preliminares, por ejemplo, eran solo estudios de tratamientos contra el coronavirus en placas de laboratorio con células sueltas, y ya de ahí deducían pues, que había tratamientos efectivos contra el coronavirus. De hecho, elegí la ivermectina porque es un ejemplo de libro de lo que se ha hecho pues, mal en muchos medios de comunicación. Y es que cuando solo había estudios en placas de cultivo, que en la mayoría de los casos que funcionen células sueltas no implica para nada que vaya a funcionar en el ser humano por multitud de razones. Puede generar toxicidad, puede que no llegue a donde se necesita, bueno, multitud de razones. Pues con la ivermectina ha habido pues, muchas campanas al vuelo. En este caso, por ejemplo, decían que ya era el medicamento antiparasitario que acaba con el coronavirus en 48 horas. Y esto, quiero decir, estos titulares que podrían pensar, bueno, no es tan grave porque en el cuerpo de la noticia puede que lo aclaren, pero es que muchas veces, en muchos casos, la gente solo lee los titulares y entonces se queda con que ya hay un tratamiento efectivo con el coronavirus. ¿Y qué implica esto? Pues en el caso de la ivermectina, en algunos países ha habido desabastecimiento porque la gente intentaba comprar de cualquier manera, aunque fuera en el mercado negro, o incluso para uso veterinario, este antiparasitario para tratarse la COVID-19, aunque realmente no hubiera ninguna prueba de su eficacia. Y otra cosa que se ha complicado en esta pandemia, que bueno, también ha ocurrido en el pasado, es que pues los bulos también a veces provienen de los profesionales sanitarios y esto es realmente peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque en España hay dos colectivos que tienen mucha confianza por parte de la población española.
los primeros son los científicos y los segundos son los profesionales sanitarios. Entonces, cualquier información que venga de estos dos colectivos pues tiene mucha mayor capacidad para recibir confianza, difusión y que la gente actúe según ellos, porque son autoridades. Y esto, claro, pues lo que pasa es que la información que producen estos dos colectivos se difunde muchísimo entre otros profesionales sanitarios y aparte es muy fácil que se infiltre entre los medios de comunicación porque los periodistas, salvo que tengan bastante experiencia, pueden no distinguir si esa información es verídica o no, porque, claro, proceden de profesionales sanitarios y eso complica el asunto. Y ahora voy a presentar algunos ejemplos de bulos, falsedades que venían de profesionales sanitarios y en muchos casos llegaron a los medios de comunicación precisamente por esta dificultad para identificar los bulos cuando se supone que viene de personas que son especialistas sanitarias y que deberían saber de lo que hablan. Y un caso muy ilustrativo ocurrió con el dermatólogo Gabriel Serrano, que es el dueño de la cosmética Sesderma, que iba difundiendo por diferentes medios de comunicación que tenían la solución contra el coronavirus. Fue una información que repitieron diferentes medios de comunicación. Este remedio se supone que tiene lactoferrina, que realmente es una proteína que sí que tiene funciones inmunitarias, pero no tenemos ninguna evidencia de que consumida vaya a suponer algún refuerzo del sistema inmunitario. Realmente no había ninguna prueba. Pero ellos alegaban que habían hecho un estudio clínico en el que decían pues, que demostraba que esta proteína sí tenía un efecto beneficioso contra la COVID-19. En realidad, cualquiera que supera un mínimo de ensayos clínicos y leyera un poco el estudio, vería que era una chapuza y que de ahí no se podía deducir absolutamente nada de la eficacia de ese tratamiento. Sin embargo, pues, alguien que no fuera experto en esta materia, pues que un médico diciendo que tiene un tratamiento efectivo, la solución contra la COVID-19, y ponía un ensayo clínico, pues a muchas personas le podía convencer. Y de hecho convenció a muchos periodistas porque fue una información que se publicó en muchos medios, en ABC, en OK Diario, El Economista, y de hecho recibió mucha visibilidad este falso remedio debido pues eso, a un periodismo, podríamos decir, incompetente. Menos mal que después de un tiempo, semanas después, se tomaron medidas y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana expedientó a la cosmética Sesderma y a Gabriel Serrano por difundir información falsa sobre la lactoferrina, que no tenía ninguna eficacia contra la COVID-19. Y es que además la Agencia Española del Medicamento comprobó que ese ensayo clínico no había recibido su aprobación y tampoco había pasado por un comité ético, por lo que en esto todo mal, todo mal. Y otro ejemplo muy ilustrativo de los peligros de cuando un sanitario intenta pues, vender su tratamiento, lo hemos visto con la hidroxicloroquina. Todo empezó con el médico francés Didier Raoult, que ya a principios de la pandemia, en marzo o abril, publicó un pequeño estudio que parecía que indicaba que esta molécula era prometedora contra el coronavirus. Y de hecho ese fue el boom de este tratamiento. Recibió un montón de eco mediático porque, claro, en aquella época había miles de personas muriendo cada día y no se conocía ningún tratamiento efectivo, por lo que había mucha necesidad de encontrar algo que sirviera, alguna esperanza. Y este es el primer estudio en cuestión, que se utilizó como un indicio de que esta molécula podía ser prometedora.
recibió muchísimas visitas. Como digo, sobre todo en aquella época se seguían los estudios científicos como si fuera un partido de fútbol, minuto y resultado, pero sin que la gente entendiera lo que estuviera viendo. Y este estudio pues, tuvo un montón de atención mediática y en realidad cualquiera que supiera un mínimo de ensayos clínicos pues veía que tenía un montón de limitaciones, que realmente no se podía asegurar nada sobre su efectividad. Era un estudio muy preliminar e incluso, es decir, si se analizaban las conclusiones que se extraían de él, pues era un poco chapucero, porque en el sentido de que su calidad de métodos era bastante baja. Aunque, como digo, este estudio era muy chapucero y no nos servía en absoluto para saber si era o no eficaz esta molécula contra la COVID-19, pues Trump apareció complicando mucho el asunto, no solo para la hidroxicloroquina, sino para muchas cosas más, y llegó a decir en Twitter que la hidroxicloroquina combinada con la citromicina, que es un antibiótico, tenía una oportunidad real de convertirse en una de las grandes revoluciones de la historia de la medicina. Después teníamos también al presidente de Brasil, a Bolsonaro, alabando también la hidroxicloroquina, recomendándola a la población general, aunque tuvieran una COVID-19 bastante leve. Claro, entre el eco mediático del estudio y después personalidades políticas como Trump y Bolsonaro, pues fue el furor mundial de la hidroxicloroquina. ¿Y qué llevó a esto? Pues por un lado que hubo desabastecimiento en un montón de lugares del mundo. En España el Ministerio de Sanidad tuvo que tomar medidas para controlar pues la venta de este medicamento, pero en otros lugares, entre el mercado negro y que no había tanto control, pues en algunas ocasiones no había este medicamento porque la gente lo compraba para la COVID-19. Y es que aparte, pues también en varios países hubo gente que murió, que sufrió intoxicación por automedicarse con este medicamento que en realidad no había ninguna prueba de que sirviera contra la COVID-19. Y de hecho hubo pues eso, mucha esperanza depositada en este medicamento y aquí, por ejemplo, a lo largo de la primera ola, pues alrededor del 86% de los pacientes que estuvieron hospitalizados con COVID-19 en nuestro país recibieron este fármaco sin que realmente supiéramos si iba a servir de algo o no. Es decir, solo había unos indicios de unos estudios muy débiles, pero había muchas esperanzas, mucha presión pública y se utilizó como uso compasivo porque realmente en aquella época pues, no había prácticamente nada salvo las medidas de soporte y los corticoides para evitar complicaciones inmunitarias, la tormenta de citoquinas, etc. Y ahora sabemos realmente que la hidroxicloroquina no sirve para nada contra la COVID-19. De hecho, en según qué casos puede complicar la situación, pero fue la mezcla de desesperación, mucha presión mediática por probar cualquier cosa, personalidades políticas alabando un fármaco que realmente pues, no ofrecía ningún indicio fuerte de que fuera a ser efectivo. Realmente los estudios no indicaban nada claro. Y bueno, hemos tenido también aquí en España bastantes problemas con los médicos de la verdad, con la doctora Natalia Prego pues, liderando esta formación aquí en España. Y han recibido también bastante atención mediática, no solo por las redes sociales, también varios medios de comunicación se han hecho eco de sus declaraciones. Cuando estábamos en el confinamiento más duro, en la primera oleada, pues salían criticando los confinamientos, decían que los asintomáticos no contagiaban y que no estaba justificado desde un punto de vista sanitario pues esa medida. Claro, si tienes por un lado el gobierno que está intentando pues, contener los contagios y por otro tienes a médicos que están diciendo pues, que esa medida de salud pública no está justificada, pues claro, generas confusión, desorientación y que determinadas personas pues, no cumplan las medidas de las instituciones sanitarias. También pues, este colectivo de médicos ha criticado muchísimas cosas, por ejemplo, el uso de mascarillas, han dicho que puede provocar asfixia,
algunos de ellos directamente han negado la pandemia, que es una acción para controlar a la población, y desafortunadamente pues, han recibido pues, una atención, han conseguido una capacidad de difusión bastante amplia por ser sanitarios, aunque realmente lo que dicen son un montón de barbaridades. Y en realidad pues, dista de ser pues, una organización, vamos, creada así de la nada, que es todo un entramado internacional que tiene su parte española, pero se creó en Alemania y están presentes en muchos más países, están muy organizados y realmente pues, están especializados en difundir bulos, en recibir atención mediática, recibir protagonismo, normalmente con intenciones económicas. Y otra cosa que hemos visto mucho en esta pandemia eran pues, diferentes bulos que se atribuían a profesionales sanitarios, aunque en muchos casos no fuera cierto. Por ejemplo, este bulo en particular, enjuagarse la garganta con agua salada, pues supuestamente decían que prevenía la COVID-19, pues era un dato falso, pero no solo por la afirmación en sí, sino que supuestamente lo decía un médico que afirmaba que eso era cierto, y cuando le preguntaron al médico para verificar la noticia, él no sabía nada de este bulo. Es algo que hemos visto en muchas ocasiones, que se atribuían a médicos afirmaciones concretas que después eran falsas. Eso lo hemos visto también varias veces en España. Por ejemplo, en WhatsApp, los primeros meses de la pandemia, circuló un audio supuestamente del jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón, en el que decía pues, que se habían descontrolado los contagios, que la fase de contención había acabado, y en realidad pues, era todo falso. El jefe del Hospital Gregorio Marañón no sabía nada de eso. Pero es como digo, como los profesionales sanitarios tienen más confianza por parte de la población, si difundes un bulo supuestamente de, por ejemplo, un médico, sabes que se van a difundir mucho más. Este es otro bulo que también se difundió muchísimo porque generaba muchísima indignación, y este bulo decía que se estaban quitando los respiradores a mayores de 65 años para dárselo a los jóvenes. Claro, pues eso se difundió como la pólvora, y aparte de que era totalmente falsa la noticia, la persona que se presentaba como médico pues realmente no lo era. Y esta ilustración me gusta mucho porque es como si la pandemia fuera el Titanic, como pues qué diría la gente, por ejemplo, pues la madera flota, si comemos madera flotaremos, no nos pueden obligar a ponernos los chalecos salvavidas, mi primo dice que si la tripulación nos miente, es falso que nos hundimos, dicen que los que suben a los botes aparecen ahogados. En realidad, esto es así en tono de broma, pero muchas de estas afirmaciones trasladadas a la pandemia pues ha causado daños y ha matado a gente. Porque aunque sean mentiras muy delirantes, cuando llegan a millones de personas, miles de millones de personas, siempre hay alguien pues, que piensa en ellas y que actúa basándose en estos bulos. Y de hecho, pues, como digo, no hay que subestimar los efectos, pueden parecer afirmaciones muy graciosas, pero al final hay alguien que muere o que recibe daño por creer en estos bulos. Con el dióxido de cloro lo hemos visto, pues que hay gente que ha muerto por consumir esta supuesta terapia contra la COVID-19 que realmente no sirve para nada. Es un tipo de lejía que no ha demostrado eficacia en ningún momento. Y esto es algo pues, que los médicos de la verdad han estado promocionando en varios países, aparte de pues, criticar el uso de mascarillas, negar la pandemia, etc. También, por ejemplo, pues, en Irán 300 personas murieron por tomar metanol porque pensaban también que curaba la COVID-19. Pues eso, aparte del dióxido de cloro, la ivermectina y otras falsas curas se han utilizado muchísimo para combatir la COVID-19.
En Francia, pues varias personas se automedicaron con hidroxicloroquina y sufrieron intoxicaciones. Como digo, aquí en España el Ministerio de Sanidad tuvo que tomar medidas para asegurar el suministro de medicamentos, para que no hubiera desabastecimiento, porque la gente pues intentaba conseguir supuestos tratamientos como contra la COVID-19 a toda costa, lo que podía poner en riesgo los enfermos que realmente necesitaban estos medicamentos para otras enfermedades. En Estados Unidos también hubo fiebre por la ivermectina, también hubo intoxicaciones. El Centro para el Control de Enfermedades tuvo que advertir en varias ocasiones que este fármaco, la ivermectina, pues, no servía contra la COVID-19 porque realmente estaba habiendo un aumento de las intoxicaciones con este fármaco para tratar la COVID-19. También pasó en Colombia, en varios países de Latinoamérica. Después tenemos a Trump, pues eso, complicando la vida en la pandemia, difundiendo muchísima desinformación, prácticamente casi cada día, sobre todo con el uso de la hidroxicloroquina, que después pues algunos de sus seguidores pues terminaron bastante mal, pues automedicándose con este medicamento. Con esto quiero decir que puede parecer gracioso estos bulos, porque la mayoría de las personas realmente saben identificarlos, pero siempre hay personas que puede que no se identifiquen, y esto tiene consecuencias reales, muertes, más o menos directas o indirectas, porque en muchas ocasiones pueden ser bulos así más sutiles que pueden llevar, por ejemplo, a que no tomemos tantas medidas para evitar contagiarnos, y esto indirectamente provoque pues COVID-19 a otras personas, especialmente las más vulnerables. ¿Y qué podemos hacer contra los bulos? Es decir, tenemos que tener en cuenta que esto es una cuestión que para nosotros mismos depende de nuestras decisiones, y a su vez estas decisiones influyen sobre la gente alrededor. Cada vez que nos llega un bulo podemos elegir si creemos o no en ellos, si los difundimos o no, y si actuamos según estos bulos o no. Y en este sentido, varios grupos de investigación, yo en concreto pues, vi el análisis de los investigadores de la Universidad de Anglia del Este, que lo que hacían era analizar el comportamiento de los bulos, su dinámica a lo largo de la pandemia. Y lo que observaron era que si había un pequeño cambio en el equilibrio de la información, si se daban buenos consejos, hasta cierto punto se podía conseguir atenuar o eliminar el daño de los bulos. Y de hecho, esto es una estrategia que ha seguido la Organización Mundial de la Salud, y es inundar las redes con contenidos sólidos, fiables y rigurosos de salud, precisamente para combatir toda la desinformación que hay fuera. Es que básicamente se trata de cortar la transmisión de los bulos y hacer que la gente cuestione su veracidad. Si cada vez que nosotros recibimos, por ejemplo, una información falsa a partir, por ejemplo, de WhatsApp, que es el principal difusor de bulos, si buscamos unos segundos en Google para contrastar esa información, muchas veces en cuestión de segundos ya podemos saber si es cierto o falso. Y muchas veces depende de decir, pues, si me ha llegado información falsa, decirle al contacto, oye, esta información es falsa, no lo difundas, o avisa a tus contactos porque no tiene ninguna razón de ser. Pues se trata básicamente de ser cortafuegos de estos bulos, de intentar evitar que se expandan a otras personas. Y de hecho hay pues, varias guías sobre cómo identificar noticias falsas. Pues, el paso más sencillo es el que he dicho, es copiar parte del texto o el audio de lo que hemos visto en Google, y normalmente ya en cuestión de segundos podemos saber si es cierto o falso, pero hay otros pasos, podemos ver de dónde viene la fuente. De hecho, y también, por ejemplo, identificar si es una broma. Puede parecer gracioso, pero no pocas personas no saben distinguir que el Mundo Today es una página de humor, y a veces contenidos que allí se publican, algunas personas las toman en serio. Pero también podemos ver, por ejemplo, quién es el autor, si los enlaces que hay en el artículo a dónde se dirigen. Hay que tener también en cuenta el sesgo, y es que todas las personas
estamos favorablemente inducidas para creer las noticias que respaldan nuestra ideología. Entonces es mucho más probable que caigamos en noticias falsas que respaldan nuestra ideología que lo contrario. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar pendientes. Y también, pues, si existe la posibilidad de preguntar a alguien, algún conocido que sea experto y que pueda desmontar la información, mucho mejor. Los profesionales sanitarios han estado recibiendo, centenares de mensajes de conocidos, amigos, etcétera, preguntando sobre información, y eso es realmente, pues, una buena forma de hacerlo si hay alguien disponible. Y tenemos que tener en cuenta que, igual que las vacunas nos protegen contra la COVID-19, nosotros también nos podemos inmunizar frente a los bulos y las noticias falsas. Es decir, ser resistente a creer en ellas, que podamos desconfiar, no compartirlas y, en general, pues, ponerles freno a estas noticias para que no las difundamos a las personas de alrededor. Es que tenemos que tener en cuenta, pues, que nosotros estamos dentro de una red en la que, si no tomamos ningún tipo de medidas, los bulos se van difundiendo, y si nosotros, pues, aportando nuestro granito de arena, somos inmunes a los bulos, pues eso, cada vez que los recibimos no creemos en ellos, avisamos al resto de personas en nuestro alrededor, pues esto de forma colectiva permite que los bulos se extiendan muchísimo menos. Desafortunadamente, pues aquí no hay inmunidad de grupo, aunque haya un 95% de personas que crean que un bulo es una tontería, pues siempre puede haber alguien que crea en ellas, pero lo importante es que pues la mayor parte de la población no reciba este bulo. Y he hablado, pues, ya en alguna ocasión del pensamiento crítico, que es un rasgo muy importante para combatir estos bulos. Muy a menudo y de forma falsa se piensa que es una cuestión exclusivamente de inteligencia, y no es cierto. Es decir, sí que es cierto que las personas más inteligentes pueden tener más pensamiento crítico, pero pueden no ser así. Es decir, hay personas inteligentes que no tienen ningún pensamiento crítico porque hay otros rasgos de la personalidad que pueden ser más importantes. Una es la humildad, otra es el deseo sincero de buscar la verdad, y otra es, pues, realmente la curiosidad. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico puede que no nazcas con él, pero sí se puede desarrollar. De hecho, en España en los últimos años están surgiendo iniciativas para estudiantes de colegios e institutos para fomentar el pensamiento crítico, porque es algo que realmente se puede aprender, se puede desarrollar y no va limitado a la inteligencia de la persona. ¿Y cómo potenciar este pensamiento crítico? Como ya he dicho, es esencial estimularlo desde edades tempranas, porque resulta mucho más sencillo, sobre todo en la escuela y en el instituto, pero bueno, también se puede reforzar en la universidad. También podemos inculcarlo, pues, a la familia y a los amigos. También cada vez se están haciendo más actividades generales de fomento del pensamiento crítico. Por ejemplo, desde FCID cada vez hay más actividades en este sentido. Y bueno, también los profesionales sanitarios, pues, pueden orientar a los pacientes para que sepan dónde buscar información fiable, que aparte de recetar tratamientos, que también receten enlaces con webs que tienen información sanitaria muy fiable. Aparte, pues, en esta pandemia han surgido, pues, diferentes investigadores que se han especializado en la investigación de bulos por la pandemia. Aquí en España, pues, tenemos un grupo en Navarra, otro en Valencia, también a nivel internacional el Reuters Institute y Oxford University también tienen un grupo bastante potente, y lo que hacen es analizar, por un lado, cómo surgen los bulos, cómo se transmiten, cuáles son sus dinámicas y de qué formas más efectivas podemos combatir estos bulos, porque realmente es una mezcla de psicología, sociología
y es realmente interesante para saber pues, cómo actuar contra estos bulos, porque el pensamiento crítico es una solución a muy largo plazo, pero una vez que estos bulos ya se generan, hay que actuar de otras maneras. También en estos últimos años han tenido mucha presencia los verificadores de noticias, Maldita Ciencia, Salud sin Bulos, Neutral, F-Verifica, FP Factual, que han estado prácticamente centrados casi de forma exclusiva en verificar información sobre el coronavirus y la pandemia y ofrecen muchísima información para desmentir los contenidos que se difunden por las redes sociales principalmente. Y en teoría las redes sociales también han actuado contra los bulos y es cierto que pues, las políticas han cambiado en ellos, han tomado medidas. Por ejemplo, en Instagram, si publicas cualquier cosa de temática sanitaria, te sale una ventana que dice que tienes que acceder a información fiable de instituciones sanitarias. YouTube, por ejemplo, se ha apuntado pues, al fact-checking para combatir los bulos. Twitter también recomienda sitios web fiables. Y eso, en general, pues ha habido una buena predisposición de las redes sociales para blindarse ante el rebrote de bulos, sobre todo con las vacunas. Y esto es pues, en el papel, pero en la realidad hemos visto que muchos de estos contenidos con falsos bulos se siguen difundiendo muchísimo, por ejemplo, en Facebook. Y es que hay un verdadero conflicto de intereses entre la eliminación de estos bulos y el daño que provocan en las redes sociales, porque son precisamente estas noticias las que reciben pues, mucha atención mediática. Entonces, eliminar todos estos contenidos supone un perjuicio económico para redes sociales como, por ejemplo, Facebook. Entonces, los investigadores han visto que, aunque estén muy claramente identificadas las personas que difunden la mayoría de bulos, en muy pocas ocasiones se eliminan estas cuentas para eliminar la información que difunden. Entonces, claro, una cosa es la política en general y otra es realmente la acción concreta que llegan a realizar. Y de hecho, yo dije hace unos días en Twitter que digo, no tengo ninguna prueba, pero sí cero dudas de que si Facebook eliminase la desinformación sanitaria sobre la pandemia con el mismo empeño que pone en eliminar fotografías con pechos, un número indeterminado de vidas se habrían salvado a no haber accedido a contenidos falsos. Y es que realmente Facebook tiene una política muy drástica en contra de fotografías con pechos, porque considera casi cualquier cosa pornográfica y de hecho la aplica a rajatabla. Y en teoría, aunque la política de Facebook también combate la desinformación sanitaria, allí ya no la aplica tan a rajatabla y podemos encontrar desinformación sanitaria en abundancia. Otra acción que podemos hacer para combatir los bulos es denunciar las webs en Google, que hay siempre una pestañita, aunque está un poco escondida y es pequeñita, podemos reportar las webs y podemos marcar si es dañina, engañosa o racista, entre otras cualidades. Pero, como digo, esto es un pequeño paso que si hacemos de forma colectiva pues podemos utilizar para enterrar en los buscadores páginas web que no tienen ninguna razón de estar ahí. A veces pasa que hay términos sanitarios que si buscas por Google, en las primeras posiciones te salen webs que dicen auténticas barbaridades y realmente es una pena porque si de forma colectiva cientos o miles de personas informasen sobre esa web como dañina o perjudicial o con contenidos falsos, pues desaparecería o aparecería en posiciones mucho más bajas dentro del buscador. Y eso, aquí estas son las opciones que se pueden marcar para denunciar webs en Google, que está en un sitio tan pequeñito que mucha gente no sabe ni que existe. Se han hecho varios estudios en la población europea, aparte de España, en 31 países, para ver cuáles son los pensamientos y comportamientos de la gente a lo largo de la pandemia, por ejemplo, cuál es su percepción del riesgo, cómo utilizan las mascarillas, si existe fatiga pandémica,
en fin, diferentes cuestiones que son fundamentales de cara a la prevención del coronavirus. Y de hecho, en España se ha hecho un estudio preliminar y 7 rondas de encuestas cada 2 meses, y ahí se ha visto pues, realmente la evolución de la población española sobre sus pensamientos acerca de cuestiones muy diferentes del coronavirus y diferentes acciones. Y una cosa que me llamaba la atención de esta encuesta era la confianza en las instituciones, y que preguntaban concretamente ¿cuánta confianza le generan las siguientes instituciones o organizaciones a la hora de abordar los desafíos que supone el coronavirus COVID-19? Y se podía ver que, como he comentado anteriormente, la población española confiaba principalmente en los científicos, su hospital y su centro de salud, es decir, en los profesionales sanitarios. Y en cambio confiaba mucho menos, por ejemplo, en la prensa o en el gobierno central. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque a la hora de informar resulta mucho más, tiene mucho mayor poder los profesionales sanitarios y los científicos, la voz que tienen ellos, que por ejemplo la voz del gobierno central, los medios de comunicación y la prensa, salvo que la prensa dé directamente voz a científicos y sanitarios. Por eso digo que es muy peligroso cuando los primeros, los que tienen mayor reputación, difunden bulos, porque es muy probable que se infiltren tanto a la prensa como también a instituciones políticas y sanitarias. Y otra cosa que vimos en cuanto a confianza en las fuentes, de nuevo vemos que los sanitarios y los científicos tienen mucha mayor confianza. Y una cosa que llamó la atención es que aunque los influencers pues, tienen mucho poder mediático, pueden llegar a millones de personas, realmente no se confía tanto en ellos, lo cual pues, puede resultar así un poco sorprendente porque eso, tienen tanta visibilidad, pero realmente al final la gente no confía tanto en ellos en cuestiones sanitarias. Y también se vio pues, que en proporción la gente confía menos pues, en expertos de otro tema, como por ejemplo en economía, medios de comunicación, administraciones públicas, partidos políticos. Uno de los aspectos comunicativos más delicados de esta pandemia fue cuando, pues, a mediados de marzo-abril, empezaron a identificarse los primeros casos raros de trombos con trombocitopenia, es decir, con plaquetas bajas asociadas a AstraZeneca y después con Janssen. Fue un momento muy delicado porque era información correcta, es decir, realmente aparecían más casos de lo normal asociados a la aplicación de esta vacuna, pero era una noticia en la que el contexto era indispensable porque según el contexto se podía entender esta noticia de una forma muy diferente. Y ahí es donde vimos cómo los medios de comunicación podían dar la talla o no. De hecho, pues hubo medios de comunicación que trataron esto de forma bastante alarmista y otros que lo hicieron de forma bastante razonable y racional. Y en aquella época pues, aparecieron investigadores especializados en comunicación de riesgo para asesorar a los periodistas sobre cómo se tenía que comunicar esta información, porque el contexto, como digo, era clave. Y en este asunto destacó la periodista María Climent de la Universidad de Cambridge, que está especializada precisamente en comunicar riesgos y ayudó a la creación de una tabla que fue muy importante porque era muy visual y ayudaba a entender, por un lado, el beneficio de la vacuna y, por otro lado, el riesgo que suponía pues, en casos de trombos, etcétera. Y estaba muy bien esta gráfica porque estaba adaptada según la incidencia del coronavirus y también a la edad. Entonces se podía ver, por un lado, el riesgo que suponía no vacunarse en caso pues, de poder ingresar en la UCI, y por otro, pues, el riesgo de trombos según la edad. Y aquí se podía ver claramente pues, que el beneficio de vacunarse con AstraZeneca en una pandemia pues era muchísimo mayor que el supuesto efecto adverso rarísimo de trombos asociados. Y otro detalle pues, comunicativo de las vacunas,
que también ha sido muy importante, ha sido pues, cómo ha ido evolucionando la aceptación de la población general en España a las vacunas. Y es que pues, a mediados de septiembre del año pasado pues sí que había gente que era un poco reacia o tenía dudas sobre la vacuna, lo cual también era lógico porque no se habían comercializado. Y aquí podemos ver cómo con el tiempo pues España ha ido cada vez aceptando más y más las vacunas, y de hecho la última ronda, que fue en julio de 2021, pues vamos, el 93% dice que se vacunaría seguro, posiblemente ahora sea mucho más. Y aquí podemos ver cómo muchas veces la percepción de una información puede ir cambiando a lo largo del tiempo, y en el caso de las vacunas, pues obviamente cuando ves que la gente pues sigue estando fenomenalmente después de vacunarse y los contagios, las enfermedades, las hospitalizaciones disminuyen, pues es un dato muy convincente para respaldar las vacunas por sí mismas. Y muy a menudo, pues desde el periodismo científico, desde la divulgación, se piensa que para que una población tome una medida sanitaria recomendable, como por ejemplo pues la vacunación, que tiene que tener cultura científica, es decir, que conozca cómo funcionan las vacunas o cómo responde el sistema inmunitario tras la vacunación. Y muchas veces no se trata tanto de explicar cómo funciona algo, sino dar confianza sobre ese mismo asunto. Por ejemplo, en España, uno de los factores claves para que haya una tasa de éxito de vacunación tan alta entre la población española se debe precisamente a la confianza en la sanidad pública, en los sanitarios, a que haya también transparencia y sobre todo pues, que haya justicia también en la administración, que nadie se quedase fuera y que se ordenase por edad. En ese sentido, pues muchas veces pensamos que es solo una cuestión de cultura científica, y hay muchas más cuestiones que realmente tienen su influencia en que la población tome una medida sanitaria eficaz o no. Y como digo, pues España es uno de los líderes mundiales en vacunación por una serie de factores, no tanto porque tengamos más cultura científica que otros países, porque realmente no la tenemos, sino porque realmente tenemos una historia de confianza en las vacunas pues muy arraigada, confiamos mucho en el sistema sanitario público, también hay mucha solidaridad, eso también se ve en la donación de órganos, y todo ello suma a que pues, en España tengamos una tasa de vacunación muy alta y que vamos a ir aumentando conforme pasen las semanas y los meses. Esta situación es muy diferente en otros países que están teniendo realmente problemas muy graves para alcanzar una alta población vacunada. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, algunas regiones, pues hay hasta más de un 40% de personas que no quieren vacunarse, y es realmente una tragedia porque por muy efectivas que sean las vacunas, si la gente no se las quiere poner, pues no van a ser efectivas. Y como digo, es realmente un asunto en donde se ve muy bien cómo la desinformación puede provocar muertes de forma indirecta, porque mientras la población vacunada sea tan baja, pues las personas que pueden terminar en el hospital y que pueden morir, pues pueden ser muchas. Y es realmente pues, un problema porque más allá de cuestiones científicas, hay factores psicológicos y socioeconómicos que influyen mucho en el éxito de la pandemia. Y como digo, pues en España hay pues, bastante información errónea, bastante asentada, y es que pues, 1 de cada 5 norteamericanos piensa que las vacunas contra la COVID-19 pues tienen microchips para seguir a la población, y claro, cuando tienes a tantas personas que desconfían tanto del gobierno de las vacunas, pues no resulta sorprendente que tantas personas no quieran vacunarse. Aparte de esto, pues hay personas que piensan que las vacunas causan autismo o que provocan diferentes daños para la salud, y por eso la situación, por ejemplo, en Estados Unidos es tan complicada.
aunque traten de fomentar la vacunación aplicando todo tipo de medidas, desde participación en sorteos, comidas gratis, marihuana incluso gratis, sorteos de la lotería. Han probado de todo para fomentar la vacunación y hay mucha gente que se resiste a vacunarse. Y como digo, pues eso, que no hay que olvidarse de los factores socioeconómicos, de la psicología, porque aunque tengamos a investigadores brillantes muy potentes que desarrollen vacunas muy efectivas, al final lo que cuenta es ponerse de estas vacunas y si la gente no quiere, pues tenemos un problema muy grave. Y en Estados Unidos, de hecho, alrededor del 90% de los que rechazan la vacunación pues temen más los efectos adversos de las vacunas que la COVID-19 y alrededor de un 84% cree que la mayoría de nuevos casos de la COVID-19 que aparecen de forma similar tanto entre los vacunados como no vacunados o bueno, no lo tienen claro. Vamos, que hay mucha desinformación con respecto a las vacunas en otros países más allá de España y esto pues puede no solo perjudicarle a estos países sino a todos los demás porque si con el paso del tiempo aparecen nuevas variantes que escapen más o menos de las vacunas, pues tenemos un problema grave porque supone desarrollar nuevas vacunas a contrarreloj. Es algo complicado, es decir, no es fácil que esto ocurra, pero si le damos tiempo al coronavirus para mutar, pues puede pasar, no es algo imposible y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que pues, las mentiras nos hacen vulnerables al coronavirus, no solo a nosotros mismos, sino también a las personas de alrededor, y es algo que tenemos que tener muy presente y que no debemos despreciar. Y nada, con esto termino mi presentación, que he intentado que sea lo más variada posible, y muchas gracias por escucharme y vamos ahora a las preguntas. Muchas gracias. Bé, moltíssimes gràcies, Esther Samper, per la magnífica conferència plena de dades, plena d'informació. Jo crec que amb la xerrada tan espectacular que ha fet segur que hi haurà diverses preguntes. Entre el públic, no sé si algú s'anima a trencar el gel. Si no ho faré jo. Perfecte, tenim dos mans alçades per ahir. No sé si hi ha micro. Pues van a dur el micro de seguida. Jo mentrestant, volia agrair a Esther Samper que algunes de les preguntes ja me les ha contestades, però ha parlat dels influencers, que encara que ha comentat després que la gent no li fa massa, no les hace del todo caso, ¿no? A los influencers. Aquí hay mucha gente joven y salió hace poco una noticia en la que salían unos influencers diciendo que una empresa les había ofrecido dinero por hablar mal de la vacuna de Pfizer. És a dir, que darrere de les opinions dels influencers és important saber sempre que pot haver este interés econòmic. Sí, uno de los problemas de los influencers es que es bastante frecuente que publican contenidos patrocinados y muchas veces los publican de forma infiltrada, no declaran pues quienes los pagan. En teoría es ilegal, aquí en España deben declarar siempre que hagan pues, contenidos publicitarios, pero en la práctica, sobre todo pues, en sitios como Instagram, eso no se hace y claro, es un problema, sobre todo cuando son por cuestiones sanitarias. En ese caso, además, era muy llamativo porque era una información que estaba dirigida a desinformar sobre los riesgos de la vacuna de Pfizer y realmente pues era muy peligroso. Afortunadamente uno de los influencers que recibió la oferta fue honesto y comunicó a medios de comunicación lo que estaban haciendo y así se supo todo el escándalo. Pero pues cosas como estas podían pasar en otros muchos ámbitos y si alguien no lo comenta abiertamente, pues podría sembrar la desinformación entre los seguidores de estos influencers. Teníamos dos peticiones de intervención. Tenemos ya el micro. No sé si... Sí, allí. Teníamos una allí, empezamos allí y aquí hay una segunda mano. Vale.
Quería preguntar, bueno, todos los ejemplos que has puesto, o la mayoría, son de situaciones en las que se propagan los bulos a través de medios por las redes y a veces son transmitidos pues, por una prensa descuidada, ¿no? Yo he descubierto hace poco, ha salido ahí una revista, precisamente esta de salud, me la ha señalado mi kiosquera, y la tiene oculta detrás de otras revistas y es una revista de prensa tradicional, es decir, impresa, que compran pues, muchas personas mayores del barrio y que recoge de manera, digamos, deliberada. Bueno, recoge, eso no es recoger, eso es propagar bulo tras bulo impreso, ¿vale? Entonces, la pregunta es, en el caso de la prensa tradicional, ¿qué vías hay para limitar esto? Porque además, por lo que me dice mi kiosquera, pues hay muchas personas mayores del barrio que han decidido no vacunarse porque esa revista tan estupenda decía que no había que vacunarse, ¿vale? Entonces, sí. Sé cuál me dices. Además, es una revista, bueno, vamos a hablar de ella, es de salud, sí, que lleva décadas en los kioscos. Sí, pues es una revista veterana y de hecho participa en ella, la dirigen uno de los miembros de la revista Más Allá, que es de, pues eso, de supersticiones y cosas paranormales. Y llevan difundiendo desinformación sanitaria, como digo, desde hace décadas, verdaderas barbaridades, como que la quimioterapia no sirve contra el cáncer, por ejemplo, que el VIH no existe, cosas así. Y claro, con la pandemia han seguido con el mismo hilo y realmente no entiendo por qué no se retira esta revista, porque realmente difunde datos sanitarios totalmente falsos que puede poner en riesgo a las personas. De hecho, en el país se publicó hace unos años el caso de una mujer que leyó en esta revista contenidos de este tipo y que dejó de tratarse el cáncer con la medicina convencional y corrió a terapias naturales y al final murió. Y antes de que muriera, pues contó su historia, su familia también la contó, y reconoció que se había equivocado y hay más casos como el de ella que muchas veces no se terminan sabiendo y realmente no entiendo, yo no soy abogada, no soy juez, entonces no entiendo realmente por qué no se retiran este tipo de revistas que no tienen ninguna veracidad y son realmente un peligro para la salud pública, pero supongo que realmente pues las leyes o los jueces no lo consideran así y ahí siguen, aunque hay una pandemia de por medio, desafortunadamente. Hi havia una altra... No? Però sí, en la segona fila. ¿Ahora es? Sí, sí, en la segona fila. Vale, gracias. Bueno, te felicito por la presentación, que ha sido excelente. Y yo, más que una pregunta, lo que quería hacer es añadir algo. Tú has hablado de periódicos, de revistas que tienen poca credibilidad, de los medios de Internet, que cualquiera que tenga dos dedos de frente pues no se cree nada de lo que pueda salir en Internet, porque como tú bien has dicho, pues hay cosas que están muy bien, pero la mayoría no tienen fiabilidad. Yo te estoy hablando de revistas tan serias como el New England y el Lancet, en donde cualquier cosa se ha publicado con tal de que saliera algo para decidir a ver si lo de la pandemia esta era realmente algo de lo que se publicaba sirviera para algo. Yo soy médico, he trabajado en intensivos hasta hace 6 meses con la pandemia y no tenemos ningún medicamento que sea eficaz en absoluto. Y te lo digo porque teníamos dudas al principio de que si dábamos el famoso Remdesivir, a las 48 horas el paciente fallecía, antes de que saliera en la prensa que se había descubierto la pólvora, ¿no? El coronavirus es un virus viejo. La primera descripción que se hace mediante microscopios electrónicos en el año 68, o sea que ya llevamos tiempo intentando averiguar qué hace o lo que no hace. En este siglo XXI han habido 2 pandemias, el 2003 y el 2013, lo que pasa que aquí en España pues hubieron pocos casos y nos libramos.
Y en el año 1918, la famosa gripe española, pues también era un coronavirus. Ya en aquella época se intentaron hacer vacunas con unos resultados catastróficos. En el 2003 y en el 2013 exactamente lo mismo. Y una cosa que no aprendemos, incluso los propios médicos, es que nos olvidamos de la historia de la medicina, que es muy importante, porque si no hubiéramos leído la pandemia del año 1918, la del 2013 y tal, sabríamos que no tenemos ningún arma para controlar esto y la única arma que tenemos es la mascarilla y el aislamiento social y la higiene. Y por eso nos han muerto tantos millones en Europa o en Estados Unidos, porque la calidad de vida de la gente en general es mucho mejor que en el año 1918. No sé si... y eso es, ¿no? Entonces, respecto a la vacuna, yo no soy antivacuna, pero para mí me tiene que ofrecer un artículo que me merezca cierta seriedad. El primer artículo publicado por Pfizer, y no por los médicos que lo firman, porque fue Pfizer, pero tiene que ser un médico o un biólogo o quien fuera el que publique el artículo, no tiene una metodología lo suficientemente coherente como para decir que la vacuna tiene una eficacia del 90%. Porque a ti te vacunan de una parte del virus, no del virus, atenuado o muerto. Porque se probó la vacuna extraída de cadáveres congelados del año 1918 y los resultados fueron tan catastróficos que dijeron no vamos a seguir adelante porque si no vamos a matar a la gente en vez de curarla. No sé si, Esther, querías comentar alguna cosa al respecto o también el tema que ha comentado interesante de cómo también se han publicado estudios a lo mejor de forma precipitada, ¿no?, en las principales revistas médicas. Sí, bueno, solo un apunte que la gripe española no fue un coronavirus, fue influenza virus, no era coronavirus. Y sobre los estudios detrás de las vacunas, pues, teniendo en cuenta, que decir que no solo tenemos en cuenta los ensayos clínicos que se han hecho sobre decenas de miles de personas, sino que tenemos estudios en el mundo real, ya de eficacia en el mundo real, con millones de personas, pues realmente hay, pues, vamos, salvo las vacunas infantiles que se iban aplicando desde hace muchísimo, pues pocas veces ha habido un respaldo científico tan fuerte a las vacunas y de forma tan intensa como ahora, porque quiero decir, simplemente existe una vacunación mundial brutal y ha habido un seguimiento desde las agencias del medicamento, tanto la americana como la europea y de otros muchos países, vigilando los efectos adversos y viendo también la eficacia. Y en ese sentido, pues hay otros muchos medicamentos que, vamos, la mayoría de medicamentos no siguen un escrutinio tan fuerte como las vacunas. Y sobre las publicaciones científicas, pues no me he querido meter ahí, pero sí que es cierto que el peligro de la urgencia de la pandemia es que los médicos pues no contaban con prácticamente nada eficaz. Sí que es verdad que decir, sí que se podía evitar, por ejemplo, la hiperinflamación, que es una complicación de la COVID-19, y en ese sentido pues los corticoides ayudaban bastante a paliar los efectos adversos más graves. Y esas publicaciones apresuradas, sobre todo los preprints, los artículos preliminares que no habían sido revisados, pues eso añadía mucha confusión. Y claro, era más fácil que esos artículos bastante limitados, publicados con urgencia, pues se infiltrasen, por un lado, entre los profesionales sanitarios y después por los medios de comunicación. En ese caso, más que bulos, podríamos hablar de comunicación incierta, difusa, porque realmente no sabes si es cierto o no, porque son resultados todavía muy preliminares, que si el contexto no se comunica, es muy fácil que se interprete mal. Y eso ha sido también uno de los retos comunicativos de la pandemia, que no le he tocado porque quería distinguirlo de los bulos. No sé si hi ha alguna intervenció més. Llavors anime, perfecte, sí. Crec que ha alçat la mà primer ahí en esta fila y de seguida. Nada, yo te quería preguntar de que el hecho de que haya mucha gente que no se ha vacunado
por todo lo que se ha hablado en los medios de comunicación, de los efectos secundarios y todo esto. ¿Cómo crees que han actuado los medios de comunicación? ¿Si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, si lo podrían haber hecho mejor? Pues es complicado generalizar porque sí que es cierto que la mayoría lo ha hecho bien, quiero decir, ha dado una comunicación razonable, pero después hemos visto también noticias muy alarmistas en el que cualquier mínimo efecto adverso o muerte lo achacaban a las vacunas. A mí una noticia que me llamó realmente la atención era: persona se vacuna con X y le cae un rayo. Y claro, a mí esa noticia, digo, ¿qué valor informativo tiene que te vacunes y te caiga un rayo? Porque de ninguna manera esos dos sucesos están relacionados. Pero era también porque se ha hecho una comunicación de minuto y resultado con la gente vacunada y sucesos que iban a aparecer igual estando vacunado o no, pues se han achacado a las vacunas, lo cual es muy peligroso porque así lo que se hace es sobredimensionar los efectos adversos y la gente puede tener pues un miedo realmente irracional a ellos. En España sabemos, por ejemplo, que la primera razón para no querer vacunarse es por miedo a los efectos adversos y probablemente pues sucesos como este han contribuido. Hay gente que todavía pues no confía en las vacunas por esto, aunque seamos millones y millones de personas vacunadas sin ningún problema, pero es el problema del miedo, que es libre, irracional y muchas veces, aun con datos científicos, es difícil convencer a alguien de lo contrario. Sí, tenim una mà també demanada així. Esther s'ha esperat d'agafar un tren d'ací un poquet. Vull dir que si voleu demanar, si algú més vol fer una pregunta i així fem com una última ronda de preguntes, a banda d'esta mà sol·licitada, tenim uns minuts per a pensar-ho si després hi ha una última intervenció, per a no allargar-ho tampoc massa. Gràcies. Hola. Jo voldria dir que motius, per dir-ho d'alguna manera, per a la desconfiança o el desconcert, jo pense que n'hi ha hagut. No és estrany que hagin proliferat tantes visions aixina alarmistes o falses, perquè motius han hagut molts. De fet, la incidència de la pandèmia ha estat, no sé si potser magnificada, per a agarrar les PCRs com a un element definitori de la gravetat de la situació. Què té que dir respecte a aquest instrument, la PCR, per a definir la gravetat de la situació? Perquè es coneix que depenent del número de cicles d'amplificació que es fa per a poder materialitzar en el test, tu pots amplificar una part insignificant del virus que no tindria ninguna capacitat d'infectar res, però en canvi, a l'amplificar-lo tants cicles, acabes veient-lo i transmetixes la idea de que n'hi ha ahir una quantitat de casos en l'ambient que una part molt important d'ella tindria capacitat nul·la d'infectar. De fet, en el mes de febrer o març, no sé si d'este any, la OMS ja va traslladar la necessitat de rebaixar el número de cicles d'amplificació perquè és que no transmetia una idea irreal de la magnitud de la pandemia. A ver, ahora mismo, bueno, y lo sigue siendo, la PCR y también en combinación con los test de antígenos son las herramientas que tenemos para saber si el coronavirus está en una persona. Desafortunadamente, en el caso de las PCRs, en ocasiones esto puede suponer
que una persona esté infectada, pero no que pueda transmitirlo a las otras personas. No es una herramienta perfecta, pero realmente, bueno, es lo que le llamamos el gold standard, que es decir, es la mejor herramienta que tenemos para saber si alguien está infectada, pero realmente en la práctica sí que uno de los factores que se tenía en cuenta eran los contagios, pero en la práctica lo que más se ha tenido en cuenta han sido las hospitalizaciones, las muertes, es decir, desde casi, vamos, el principio, lo que se ha tenido en cuenta era, a la hora de imponer restricciones y aligerarlas, era cómo estaba el sistema sanitario, y eso es como el algodón que no engaña. Cuando tienes un montón de personas en las UCIs y en los hospitales y muertas, es porque el coronavirus se está difundiendo muchísimo. Entonces sí que es verdad que la PCR pues, es una forma de identificar los contagios, no es perfecta, pero nos sirve por lo menos pues, para hacer rastreo, hacer aislamientos, cuarentenas, y evitar esas hospitalizaciones. Y como digo, se ha basado mucho más en evitar la saturación del sistema hospitalario que las PCRs en sí, que a ver, es también un dato que se ha tenido en cuenta, pero no ha sido el único. Bé, hem de tancar així el debat. Voldria recordar-vos abans d'anar-nos en que esta conferència forma part d'un cicle que és el de Parlem de Ciència i que tindrà la següent conferència el 16 de desembre. Comptarem amb la presència de l'investigador i metge també Salvador Massip, que ens parlarà del futur dels humans, què ens espera com a espècie amb tots els avanços i les innovacions tecnològiques i biomèdiques. Parlarà de transhumanisme. Ens encantaria comptar també amb la vostra presència i, per descomptat, agrair avui la conferència i la participació d'Esther Samper, per a la que demane un aplaudiment. Moltes gràcies.